Bueno, esta ponencia es una invitación a pensar una multiversidad, que es, bueno, parte del título. Yo voy a leer para no perderme. Sí. Bueno, y me gustaría comenzar la ponencia invitando a pensar en la importancia de un estudio crítico del lenguaje actual y situado, y más específicamente en los riesgos de concebir el mismo como inocuo y sin capacidad de generar efectos en quienes lo utilizan. Mientras armaba la ponencia pensé qué ejemplo podía traer para explicar la importancia de esto en el marco de lo que es multiversidad, y el otro día me pasó algo que justo mágicamente me sirvió para pensar esto. El otro día una docente de humanidades bastante influyente nos comentó que el lenguaje ya era inclusivo por el mero hecho de que todos estamos socializados en él y es la única institución de la que no podemos escapar, y que crear categorías como el todes es una privatización del lenguaje. Sí, heavy. Bueno, en el marco de eso quiero que lo retengan para que ahora va a tener un poco más de sentido. Entonces, empiezo. La especie humana se define, entre otras cosas, por su capacidad de producir tecnologías, o sea, de construir herramientas cuyo fin es trascender nuestras capacidades naturales. En este sentido, el lenguaje es una de las tecnologías más tempranamente desarrolladas en la historia de la humanidad, mutando de manera constante a lo largo de los siglos. Podríamos dedicar una ponencia entera a hablar sobre el lenguaje, pero a mí me interesa focalizarme en 4 puntos muy específicos. El punto 1, el lenguaje estructura el pensamiento, construye metáforas que, si bien son dinámicas, porosas y sin forma, constituyen la forma singular en la que percibimos la realidad. El punto 2, el lenguaje tiene la potencia de producir materialidad, que de eso vamos a hablar a continuación. Punto 3, el lenguaje habilita interacciones sociales, vínculos, redes, encuentros. Y el punto 4, el lenguaje es ante todo performativo en su calidad de producir efectos en quienes lo manipulan y sobre sí mismo mientras se va utilizando. Entonces, con respecto a esto que iba a venir ahora sobre la materialidad, esto es una hipótesis mía. Creo que el preconcepto de la inocuidad del lenguaje, o sea, de esta incapacidad de producir efectos concretos, podría provenir del supuesto de que todo aquello que escapa de la materialidad, comúnmente conocido como la práctica, pierde su eficacia a un nivel material concreto, especialmente en lo que respecta al discurso hablado. Y por eso me gusta traer siempre a Michel Foucault, cuando él propone, bueno, en la arqueología del saber y en otros textos, la idea de desarticular la dicotomía discurso-práctica para comenzar a pensar en términos de prácticas discursivas, poniendo a la luz la determinante capacidad del discurso de darle forma a los objetos que describe. A esto me refiero cuando digo que el discurso produce materialidad y que por ende nuestras prácticas son discursivas. La lingüística estructuralista del siglo XX, tremendo socotroco de palabras, pero ahora voy a explicar, y sus retoños, o sea, todas las producciones posteriores sumadas a esa escuela, nos condenaron a un determinismo totalizante que sigue vigente. Esta problemática es abordada exhaustivamente en la obra de Monique Wittig, quien remarca que las producciones de conocimiento dominantes dentro de esta escuela han contribuido a invisibilizar las condiciones materiales e históricas de... me perdí. Y eso que estaba leyendo. Sí, fue para que no te sintieras mal. Bueno, que las producciones dominantes dentro de esta escuela han contribuido a invisibilizar las condiciones materiales e históricas que construyen a aquellos grupos considerados como minorías, legitimando una única lectura de la realidad por fuera de las condiciones de clase, etnia, género, sexo, sexualidad, etc. La forma en la que el estructuralismo ubicó a todos los sujetos en un único contexto de surgimiento, ahistórico, acrítico y despolitizado, ha obligado a los cuerpos disidentes a tener que comunicarse dentro de los términos del discurso dominante, sin posibilidad de producir sus propios códigos y que estos tengan un criterio de legitimidad en sí mismos. Desde la lectura de Wittig y Gail Rabin, la heterosexualidad y el pensamiento heterosexual comprenden una dimensión política compleja que va más allá de una simple configuración del deseo. En este sentido, 2 acotaciones sobre la relación entre género y el pensamiento heterosexual. En primer lugar, la distribución sexual del trabajo y la vida trae consigo una condición de heterosexualidad. Nuestros sistemas de sexo-género no basan sus asignaciones en el mero hecho de ser mujer o de ser varón, sino en el, por ejemplo, ser mujer en función de un vínculo heterosexual con un varón y viceversa.
En segundo lugar, la estructuración y socialización de los géneros oculta una jerarquía de los mismos. No se presentan como categorías equidistantes, sino como una simetría contractual preestablecida. Esta simetría es muy interesante de pensar, porque en realidad, si lo pensamos históricamente, siempre ha existido una necesidad ontológica de un otro diferente con el cual poder contrastarnos para poder definirnos, o sea, para construir nuestras identidades. Pero en vez de celebrar la diferencia, nos hemos dedicado a explotarla y dominarla sistemáticamente a lo largo de la historia. Bueno, todo esto es una introducción para poder comprender mi posicionamiento con respecto a de qué estoy hablando cuando digo multiversidad. Y por eso también les invito a pensar en el peso que tiene poder problematizar sobre las prácticas discursivas dominantes en nuestro contexto. Entonces, leo. Latinoamérica sufre hoy algo más que los residuos del colonialismo en nuestras tierras. Los síntomas de nuestros cuerpos y sociedades son el cristalino reflejo de un continente que no puede integrarse a una maquinaria capitalista neoliberal con pretensión de ser globalizada y compartida, con una propuesta de producir y reproducir de manera constante y vertiginosa, sin considerar la insostenibilidad de la misma en contextos socioculturales en los que no todos sus integrantes pueden acceder siquiera al consumo de los recursos fundamentales para subsistir. Entonces me pregunto, ¿qué cuerpo fabrica este terreno de disputa? Punto 1. Cuerpos femeninos precarizados ante un doble régimen de trabajo, explotadas materialmente en contextos laborales y glorificadas culturalmente su condición de gestante y productora de vida, que lejos de otorgarle una figura privilegiada, les condena a ser un eslabón crítico en el sistema de reproducción humana. Corporalidades constantemente vigiladas, explotadas, acosadas, dispensables, violentadas y asesinadas impunemente. 2. Cuerpos masculinos en creciente fragilización que, ante la desesperación de no poder adscribirse al hiperconsumo que requiere un capitalismo neoliberal cada vez más demandante, acuden a la violencia acrítica y a lo que Sayak Valencia denomina necroempoderamiento, es decir, la utilización de la muerte y la manipulación violenta de cuerpos ajenos como prácticas de reconocimiento. Punto 3. Cuerpos disidentes viviendo en los márgenes de un sistema de sexo-género que les condena al abandono, la invisibilidad y la muerte, inhabilitando su acceso a las esferas fundamentales de la vida en sociedad, tales como la educación, el trabajo, la vivienda digna y la atención integral en salud. La incapacidad de estos cuerpos de adscribirse al sistema de producción y reproducción activa la función mortífera del Estado que, en palabras de Membé, produce una ficción legitimada en la que estos cuerpos aparecen como enemigos, cuerpos habilitados a ser eliminados o a ser abandonados a su muerte. Esto no es solo consecuencia de un esquema economopolítico dominante, es también el precio que deben pagar nuestros cuerpos por una organización y distribución asimétrica del trabajo y la vida, basada en un falso supuesto biologicista que cada vez se vuelve más poroso y conflictivo. No es necesario hacer un balance exhaustivo para reflexionar que el mantenimiento de nuestros sistemas de sexo-género suponen un alto precio, muchas veces pagado con sangre. Es necesario abordar de manera crítica y situada la forma en que la cis-heteronormatividad manipula el deseo, moldea y construye subjetividades, formas de sentir, relacionarnos y habitarnos, antes de que más cuerpos sigan pagando el precio de una estructura arcaica al borde del colapso. Siguiendo esta línea de pensamiento, podemos analizar fenómenos como el femicidio, las redes de trata, la enorme prevalencia de varones privados de libertad en cárceles sobrepobladas y muchos otros, no como meras contingencias o conflictos autoevidentes, sino como producto de estas fábricas incesantes de subjetividades escindidas, violentas y fragilizadas. No sé cómo voy de tiempo. 5 minutos. ¿Me faltan o bueno? Te quedan 5 minutos. Ah, bueno, rápido entonces. Bueno, voy a saltar esta parte entonces. Bueno, la tensión de pensar en la cuestión de la multiversidad proviene un poco de estas lecturas y de mi experiencia también dando clases sobre estas cuestiones, y me hace pensar, por ejemplo, si podemos pensar una transformación cultural radical en términos de género sin un discurso universitario que acompañe dicho proceso, o más precisamente, si podemos pensar nuestro actual status quo como el reflejo de un discurso universitario dominante cis heterosexual. Entonces, para hacer un breve análisis sobre la universidad, bueno, proviene del latín universitas, que es una palabra que en esta lengua muerta se usaba para designar la totalidad de las cosas. Proviene de una promesa de
de educar a los jóvenes en las antiguas profesiones clericales, que eran la teología, la medicina y el derecho, y como formaciones de saber menor, la filosofía y el arte. Esto no es menor tampoco. Y bueno, esto también. Entonces, teniendo en cuenta justamente la inseparabilidad que hay entre el saber y el poder desde una perspectiva de Foucault y de otros autores y autoras, hay una influencia muy grande de lo que son las producciones científicas dominantes en la forma en la que percibimos la realidad, hablando de forma muy sintética. Entonces quiero poner 3 ejemplos, uno histórico y 2 situados. Entonces, como ejemplo histórico traigo el análisis que hace Donna Haraway sobre la antropología clásica colonial del siglo XIX y del siglo XX, en el que la figura del hombre desde la antropología se construyó en base a su relación con las tecnologías. O sea, el hombre siempre apareció en la antropología colonial clásica como aquel sujeto que maneja la tecnología, la crea y produce todo lo que tenemos alrededor, y la mujer siempre fue definida meramente como en oposición a la hembra del primate por su falta de periodos de celo, o sea, un cuerpo disponible sexual y reproductivamente todo el tiempo. Y tampoco podemos olvidar toda la literatura médica producida hasta el siglo XX dedicada a legitimar la inferioridad y la imbecilidad biológica de la mujer, o la producción de literatura psiquiátrica en relación a la homosexualidad y el travestismo como perversiones sexuales en textos que siguen en los planes de estudio de nuestras facultades, como es el Tratado de Psiquiatría de Henry A. Estas producciones, antes que antropológicas, médicas o psiquiátricas, son académicas, y antes que académicas son universitarias, y por eso me parece importante analizar el efecto que tienen nuestros imaginarios sociales de forma crítica y cuanto antes. Después, para hablar de forma resumida, es una lástima que no tengo más tiempo, pero de los otros 2 ejemplos situados, el primero tiene que ver con la formación docente, o sea, todo lo que es IPA y magisterio. No existe una formación formal y obligatoria exhaustiva en términos de género y diversidad que pueda explicar las cifras recolectadas por el primer censo que se hizo para personas trans, que habla de un 75% de abandono de los estudios formales y un 60% de deserción previo a la finalización del ciclo básico. Esto hace que cualquier situación crítica en relación a la disidencia en espacios de aula dependa únicamente de la ética profesional de cada docente y de las herramientas que haya podido adoptar en otros momentos. Y eso es algo que tiene que cambiar. Y lo mismo en relación a la formación en salud. La formación en salud no puede ser un privilegio de 2 o 3 estudiantes, ni el destino de una policlínica especializada. La formación en género y sexualidad, que es constitutiva de todos los sujetos que viven en sociedad, porque hay una condición de género para ser sujeto de derecho, tiene que estar presente en la currícula de toda la formación en salud, para romper la brecha del acceso desigual que hay a los servicios de salud también en personas trans. Y dentro de ese acceso desigual, las prácticas de modificación corporal que se realizan en la clandestinidad, que incluyen la inyección de silicona industrial que no se fija al tejido muscular y termina provocando la muerte de quienes acceden a ello. Entonces, no solo es para mejorar el trato en los servicios de salud, sino para poder reducir ese índice de clandestinidad que termina matando a personas. Y para finalizar esta ponencia me gustaría remarcar que los cambios que requerimos en este momento no pueden esperar utópicas modificaciones de planes de estudio ni reformas universitarias estructurales. Es necesario separarnos de nuestras fantasías mesiánicas y paternalistas por parte de las autoridades gubernamentales y defendernos del delirio de que la implementación de políticas públicas garantiza un proceso de transformación sociocultural inmediato. En este marco me gustaría presentar muy brevemente de nuevo 4 posibles vías para acercarnos a esta multiversidad. En primer lugar, invitarles a desarrollar más proyectos socioeducativos y de extensión con el compromiso de traer la formación en género y espacios de intercambio, tanto dentro de espacios educativos como en nuestra sociedad en general. La segunda propuesta es estimular la investigación, docencia y producción de conocimiento desde perspectivas disidentes, contrahegemónicas, así como las cada vez más utilizadas epistemologías feministas. En tercer lugar, esta ponencia es una invitación a que el estudiantado universitario se agencie en calidad de sujeto político. Produzcamos espacios educativos y de intercambio en marco de los gremios y agrupaciones estudiantiles independientes.
Y por último, me gustaría destacar la potencia de lo micropolítico, todas aquellas microacciones que todas las personas podemos realizar en nuestra cotidianidad. Solo hace falta prestar atención para encontrar esas grietas en las cuales intervenir, sea amistades, pareja, compañeros o compañeras de trabajo, de estudio, la forma en la que nos relacionamos con nuestro propio cuerpo, y no banalicemos la potencia política que tienen estos microacontecimientos. En conclusión, la multiversidad ya existe. Activar su potencia depende de denunciarla y visualizarla como tal. Gracias.